Augusto Reina, Javier Correa, dos analistas políticos jóvenes, pero que ya tienen largo recorrido y que nos van a ayudar a entender un poco qué va a pasar o qué puede pasar en el corto y mediano plazo. ¿Qué creen ustedes que hoy marcó Alberto Fernández con este gabinete? ¿Cuáles son las primeras sensaciones que tienen? En primer lugar, una expectativa baja, ¿no? Un gabinete sin sobrepromesa. Y por ahí estaría bueno ver el contraste con el 2015, que el 2015 es un contexto, bueno, Cambiemos se llamaba Cambiemos y la marca pretendía y ahí generaba una expectativa muy grande, e incluso el gabinete Cambiemos pretendía hacer un cambio cultural, ¿no? Esta idea de iban a cuestionar el sentido de Estado y los ciertos managers iban a venir a hacerse cargo del Estado y a partir de ahí la eficiencia económica se iba a plasmar en la administración pública. Bueno, eso acá está puesto en jaque, ¿no? Claro. Eso es una vuelta, si querés, al sentido de Estado tradicional. No hay, como en su momento estuvo Malcorra, ¿no? Lacoste, Caputo, ¿no? El gobierno de los CIOs. Me acuerdo, lo de los CIOs, pasa que fue hace 4 años, pero parece una vida, ¿es cierto? Y me parece que el otro énfasis fuerte que hizo el presidente hoy fue el frente, ¿no? Esta idea de explicar, más que un gabinete, parece un frente ejecutivo. Esta idea de explicar una pluralidad de voces también es una ambición constante del presidente, incluso remarcando, por ejemplo, el Guado de Pedro, que es una persona de acuerdos. Guaditos. Guadito. Guadito como elogioso, como diciendo, bueno, es uno mío y también que es un nombre de acuerdo, ¿cierto? Sí. Me parece que eso como mito fundacional de presentar un gabinete... Usted no lo dejó de pasar esa frase, algo le quedó de ese acuerdos. Me cargo de acuerdos porque es algo que reiteradas veces y algo de esta idea de que es una mesa de acuerdos y que es un frente y que el gabinete expresa una pluralidad de voces, me parece que es una insistencia central de Alberto Fernández en esta cara. Y también habla de una expectativa baja, no sobreprometer y tener en cuenta que el gabinete actual puede prometer poco en términos sociales a la ciudadanía de cuándo pueden llegar resultados tangibles. Claro. ¿Correa? Venimos, la expectativa, coincido que es una expectativa baja. Me parece que lo que vimos hoy es el inicio de lo que dice Alberto Fernández al principio en la conferencia de prensa. Dice, esto es un frente. El desafío de Alberto Fernández va a ser poder administrar el disenso interno. Y eso es todo un desafío porque, como sabemos, hay una coalición de gobierno y una coalición en la oposición. Y me parece que el desafío más grande es cómo conforma un gabinete realmente con un frente electoral que ganó. Y la otra característica que me parece importante es, iniciamos ahora una comunicación, por lo menos desde el punto de vista comunicacional, una comunicación de gobierno. Salimos de la comunicación electoral. Esta transición tuvo muchas particularidades. Una de las particularidades, sí. Primero que eterna, tenemos un presidente desde el 11 de agosto. Claro. Tenemos un presidente hace 4 meses. Todos los beneficios del nuevo presidente, de la novedad, se agotaron antes de llegar al poder, antes del 10 de diciembre. Claro. Me parece que Alberto Fernández asume con lo que ganó, no con más. Y eso me parece que es un dato a tener en cuenta. Y el otro tema es, bueno, justamente cómo pasamos de esta comunicación electoral que Mauricio Macri hasta el último día la sigue teniendo. La pieza de comunicación electoral que vimos ayer me parece que refleja esto, ¿no? Una comunicación un panfleto electoral, digamos. Sí, que técnicamente implica hablarle a una porción del electorado. La comunicación de ese pequeño electorado que va a coincidir con lo que planteo y que no va a cuestionar nada. Y es la defensa de ese 40%, que por otro lado es un enorme incentivo a Alberto Fernández y a su coalición de no extremarse. Porque en el momento en que se extreme, lo que también extrema y hace más sólido es ese 40%. Entonces hay un desafío ahí con una coalición en donde tengo que cuidar el disenso interno, cómo me modero para tratar de hacer un poquito más flaco y más débil ese 40% que tengo enfrente. Bueno, y un día de confirmaciones, ¿le sorprendió algún nombre? Hablando así a la ligera, démosle. Sinceramente, a mí me sorprendió que no me sorprendan los nombres. Me parece que es una característica del kirchnerismo, ¿no? Claro. Como que a último momento pegar una sorpresa. Bueno, lo hizo con la confirmación de Alberto y modificó todo el escenario electoral. Creo que todos los nombres, más o menos, algunos novedosos, como Martín Guzmán, pero ya estaban en carpeta. Sí. Y me pareció un dato, ¿no? Digamos, como ciertas certezas en los comentarios previos a los nombramientos. ¿A usted, Reina? No, por ahí lo interesante de hoy es la curaduría de la foto, ¿no? Porque no estaban todos los ministros en la presentación y no estaban todos los... Bueno, era un frente. Claro. No estaban las había funciones muchas mujeres ministeriales. que Había no muchas eran mujeres. ministras. Pero una ministra, había otros de entes descentralizados o de empresas del Estado o empresas mixtas. Entonces me parece que interesante que hay una búsqueda. Digo, esa foto no es una foto natural, en el sentido, no es un organigrama. Entonces hay una curaduría detrás de esto y
trata de buscar un sentido político. Bueno, ¿cuál es el sentido político de esa foto? Bueno, tratar de expresar esta pluralidad. Y de vuelta, esta insistencia constante de Alberto Fernández de decir, expresa una unidad, un frente. Que, bueno, que después es un poco lo que sostenía Javier, es lo difícil de capitanear estas voces tan distintas y con tanto volumen político, porque, bueno, en su gabinete tiene figuras con mucho volumen político, ministros de mucha trayectoria, exgobernadores de la provincia de Buenos Aires, candidatos en distintas ciudades. Entonces, bueno, también es interesante cómo se apoya un poco él, que está como en capilla a ver si tiene tanta o poca autonomía. Bueno, cómo se repliega en su gabinete me parece que es interesante. También hubo algunas señales, digamos, a Sergio Massa, hasta ahí Mario Meoni, lo veo de aquí, Daniel Arroyo, que trabajó con él, Malena Galmarini. Al lado de Meoni está, si mal no veo, Claudio Ambrosini, dirigente de Massa, que va a estar en el ENACOM. Hay señales también para la Cámpora. La gran ausente en esta foto, tal vez o presente en Zanini, es la expresidenta y actual vicepresidenta, ¿no? Bueno, Guado, me parece, ¿no? Digamos, Volnovich en ANSES, perdón, en PAMI. Sí, en PAMI. Me parece todo lo vinculado a la Cámpora podemos adjudicárselo. A Cristina. Creo que también... Pero intentó lavar, digamos, ¿no? Fue un intento de deskirchnerizar, digamos, tal vez. Objetivamente, me parece que es un gabinete albertista. Albertista. Obviamente, él lo dice al principio, insisto con esto es un frente, él lo aclara, ¿no? Claro. Y arranca la conferencia de prensa con esta frase. Claro. Lo que sí quizás habría que buscar con un poquito de esfuerzo, hay algo de los gobernadores, ¿no? Está quizás María Eugenia Bielsa vinculada a Perotti, Lanciani cercano al poder político en Misiones. Que va a ir a energía. Sí. Va a estar en energía. Sí. Pero ninguna, o los intendentes. Luis Basterra, el formoseño, ¿no? Sí. Que va a estar en agroindustria y que es tal vez un guiño en Fran. Sí, que un guiño en Fran es confuso, ¿no? Si es un guiño a Cristina también, que también ubicó a alguien de Infran en el Senado como presidente del bloque. Es cierto. Agustín Rossi, ministro de Defensa. Coloquialmente podemos decir que Alberto Fernández es jefe, pero sin duda va a tener que administrar una tensión enorme con Cristina Fernández de Kirchner, con toda la conformación y con todo lo que se vino dando hasta esta fecha. Claro. Y ahí es probable que tenga alguna necesidad de dar señales de autoridad. Hoy creo que fue una, presentando él y él mostrándose el dueño de las decisiones. Claro. Y me parece que él lo tiene claro, digamos, que lo que viene ahora es una concatenación de muchos hechos que implican una autoridad y un dominio de agenda que me parece es una necesidad del presidente. Ahora, Reina, esta foto, digamos, con mujeres diversas, digamos, se plantea, digamos, que va a haber, digamos, un gobierno tal vez menos masculino, menos o acorde a los tiempos, digamos, que de feminismo, que va en contra de muchos perjuicios que tiene la política siempre para abrirse a las mujeres, digamos. ¿Lo ve así o no? Digamos, es una foto más política, digamos, para abrir al frente de todos, mostrar diversidad, pero no tiene que ver con las mujeres, porque ahí veo a Adriana Puigros, no es ministra, Malena Galmarini, Cecilia Todesca, que podrían, digamos, no estar, digamos, como ministras. Sí, la jerarquización comunicacional, simbólica, visual está. Claro, la política, no. No. También es cierto que no es un cambio. El primer gabinete de Cambiemos también tenía cerca del 75-80% de las ministras de los ministerios eran hombres. Y bueno. Con lo cual, creo que ahí hay un sesgo de base y que trata de reproducirlo un poco con esta foto, que Alberto Fernández trata de mostrar cierta moderación o en otro punto, que es sumar al INADI, sumar a la Secretaría Legal de Presidencia, ¿no? Y sumar otras áreas que no son. Claro, está la titular del INADI, Victoria Donda, que digamos, no tendría por qué estar ahí. Solo Zapaz, que es el Consejo de Políticas Sociales, que tampoco tendría por qué estar como ministra. Pero claro, como el tema es sensible, es una agenda emergente propia de ese electorado, está claro que de alguna forma hay que representarla. Esto es una muy buena pregunta para hacerle a la nueva ministra Alcorta, ¿no? Ahora,
Volviendo al tema de Cristina, ¿ustedes creen que las tensiones son más mediáticas? Porque Alberto Fernández siempre le echa la culpa, digamos, a que lo quieren hacer pelear con Cristina y que él está muy bien y que nada de lo que se dice es cierto. ¿Las tensiones son o el enfrentamiento es más mediático de sectores que tal vez no los quieren bien a ellos o realmente hay tensiones, digamos, por la dirección hacia la que se apunta? ¿A mí? Creo que efectivamente hay tensiones que son disputas de poder absolutamente naturales, sobre todo por la jerarquía política del presidente y de la vicepresidente. Y creo que eso, como dirían por ahí coloquialmente, se le agrega el pepper necesario mediático, porque bueno, siempre toda esa tensión surge sobre ciertas verdades, ¿no? Hay un hecho simbólico en el escenario de construcción de poder, que es Alberto Fernández yendo a la casa de Cristina y cuando sale hace declaraciones en relación al gabinete. Sobre ese hecho simbólico, real y verídico, se puede montar un montón de noticias o se puede poner en agenda una temática que probablemente en la cabeza de Alberto no sea la más importante, sino sea otra. Claro. Me parece que hay un componente de ambas cosas. ¿Usted, Reina? Sí, bueno, Cristina Kirchner es un sujeto tácito, ¿no? Constante de la política argentina. Su ausencia o su presencia siempre se nota y para Alberto Fernández desde ya que es un tema fuerte a resolver. Lo que me da la sensación es que muchas de estas premoniciones son algo prematuras, que habrá que ver los primeros 2 o 3 meses de Alberto Fernández y ver cómo empieza a construir capital simbólico y político y a partir de la cual, bueno, empiezan a ser jugadores de peso equivalencial. Y en función de eso, la disputa por los distintos espacios de poder y por la definición de políticas ya no sea tan crítica ni, bueno, por lo menos no parezca tan terrible para nadie. Bueno, y en cuanto a la luna de miel, ¿creen que va a haber luna de miel, que la gente va a dar esa luna de miel, que los sectores de poder concentrado lo van a dar, que el círculo rojo se lo va a dar a Alberto Fernández teniendo en cuenta de lo que se quejó de Mauricio Macri? Yo creo 2 cosas. La primera es que la luna de miel se adelantó. Me parece que la luna de miel transitó en el periodo entre la PASO y la General. Es un periodo donde Alberto, digamos, insisto con la idea insisto con la idea de Alberto Fernández fue presidente el 11 de agosto, mucho antes de lo previsto. Recordemos que las PASO son herramientas electorales que surgieron en el 2011, 2015 y 2019. En 2011 también hubo una diferencia muy grande en las PASO, pero no había cambio de gobierno. Claro. Entonces la generación de expectativa acá me parece que se dilapidó antes, lo cual implica un problema y un beneficio. El problema justamente es que llega con lo que ganó el 27 de octubre, claro. Llega con más poder político generado por las urnas que el que tenía. Lo que le pasó a Macri, ganó el balotaje, pero en los primeros 3 meses la imagen voló. Asumió con 70% de imagen positiva, mucho más de lo que tenía cuando ganó. Y eso me parece que a Alberto le pasó en ese periodo, en agosto y septiembre de este año. Por otro lado, también me parece que hubo una estrategia comunicacional política que es dejarlo a Macri gobernar hasta el 10 de diciembre. Y es correrse de escena y no provocar y no generar esperanza y expectativas, que también lo que te provoca la sensación de que la cosa va a estar mejor, es lo que decía Augusto al principio, es bajamos las expectativas, porque sobre eso hay que trabajar, sobre las expectativas generadas. Uno de los problemas comunicacionales que se le planteó el gobierno anterior es la idea de que después hubo una resolución ahí también comunicacional que es pobreza cero, ¿no? Unión de los argentinos, que te diría las tres síntesis que habían marcado son los 2 notoriamente los que más se ha fallado. Entonces me parece que esas 2 características fueron las que cuentan sobre este tiempo, ¿no? Reina es especialista en encuestas, usted me puede dar, digamos, puede reforzar lo que dice Correa respecto al tema de ese plus que tuvo Macri en su momento y que ahora lo va a tener o no Alberto. ¿Va a tener una suba en la imagen? ¿Qué cree que va a ocurrir? Que hay gente tal vez que lo miraba con desconfianza y a partir de esto puede mirarlo con mejores ojos. Bueno, ya lo vimos hablando, hay que verlo haciendo. Claro. Y un poco me parece que los primeros 20 días, por ahí, por lo menos hasta que entremos en el clima fiestas y vacaciones, es central, ¿no? No hay que olvidar que si hay algunos gestos simbólicos, también se quiere, pero en su momento para su coalición era muy fuerte, que a los pocos días de asumir Mauricio Macri quitó el cepo al dólar, ¿no? Claro. Bueno, son acciones políticas. Lo que se espera ahora del próximo presidente es que ejerza el poder. Y de ahí en adelante, claro que la opinión pública puede darle cierto periodo de
de luna de miel. Lo que es cierto es que el contexto es muy diferente al que asumió Mauricio Macri. La última medición de la Universidad Católica Argentina es casi el 40% de los argentinos bajo la línea de pobreza, y cuando el EPH actualice sus datos serán similares, con lo cual no parece haber mucho espacio como para que haya tanta luna de miel. Bueno, y un tema que a nosotros nos preocupa mucho con Lourdes es el tema institucional. La vara en términos económicos quedó muy baja, la tiene muy baja Alberto Fernández, pero en tema de la justicia, Lourdes, me imagino es un tema que a vos te preocupa. Y mucho. Sí, ¿no? Y mucho. La verdad que uno cuando... Tal vez nos habíamos desacostumbrado, ¿no? Estuvo 12 años el kirchnerismo, entonces la justicia estaba como adormecida. Se fue, tuvimos 4 años, en estos 4 años puso quinta directamente el acelerador y ahora de golpe empieza como a darse vuelta todo, ¿no? Y eso es lo preocupante, porque vos decís, ¿realmente es la justicia? ¿Y hay margen para ¿Realmente hay justicia? ¿Hay margen para que se haga marcha atrás en términos institucionales? ¿El nuevo gobierno tiene margen? ¿Creen que en ese sentido la ciudadanía está más pendiente de esos temas o no? Usás una palabra que a mí me parece muy interesante, que es el margen que hay. Y la política se desarrolla sobre contextos. Es como si de golpe dejamos de hablar del dólar, dejamos de hablar del riesgo país, dejamos de hablar de la crisis económica que hay, pero está. Claro. El 11 de diciembre está ahí. Hay que negociar con el FMI, de dónde sacamos los dólares para cubrir el déficit. Hay una situación que está. En ese contexto vos hablás de la palabra margen y digo, hace 8 años Cristina ganaba con el 54% de los votos, hace 4 años ganaba Macri, ahora gana Alberto. Digo, como pasó demasiado en 8 años. Y si hay algo que tenemos que aprender los argentinos y la dirigencia política es que todo el poder es muy efímero y que las cosas pasan demasiado rápido y la sociedad se da cuenta. ¿Cuánto margen hay para que la justicia ahora se dé vuelta para un lado, se dé vuelta para el otro, para que se genere una nueva expectativa política y no se cumpla? Me parece que es un tema central y algo de eso estimo que tiene la política real de lo que intenta hacer Alberto Fernández, o por lo menos lo que quiere decir que es voy a gobernar con las cosas que puedo gobernar, no genere esa expectativa. Pero me parece muy interesante el desafío de los primeros 6 meses en términos de qué expectativa genero y cómo la voy a cumplir, ¿no? Reina. Sí, la particularidad es un poco esa, ¿no? Todos los poderes institucionales están al borde del desfiladero y ninguno quiere empujar al otro. Porque efectivamente se ha toqueteado mucho, ¿no? Los procesos judiciales, las transiciones de gobierno. Hoy un colega recordaba que en el 2016 Cristina Kirchner tuvo 4 citas en el Poder Judicial, ¿no? 6 meses después de haber sido presidenta de la Nación y hoy de vuelta es vicepresidenta. Con lo cual, claro, todo esto que nosotros analizamos, la opinión pública lo decodifica y lo comprende, y es un manoseo del Poder Institucional muy fuerte. Entonces también me da la sensación de que el margen está acotado porque hay una fatiga de la opinión pública respecto a estos cambios constantes. ¿A Macri lo victimiza o lo potencia una citación judicial, una causa en su contra, o creen que le puede afectar en la imagen, digamos? Porque eso ocurrió en el macrismo. Cuando Macri asume y Cristina Kirchner los primeros meses, la justicia todavía no terminaba de avanzar y luego la citan a declarar, había un debate interno en el macrismo de, bueno, no hay que victimizar a Cristina, hay que tratar de que no vaya presa. En el caso de Macri, con un 41% o 40% de capital político, ¿lo puede afectar a su imagen o lo victimizaría? Habría que ver en qué contexto y de qué manera. Lo que yo tiendo a creer que la grieta hace y ha hecho demasiado daño, y te podría decir, depende a quién. Y que probablemente a su electorado no le importe mucho lo que se diga, cómo se diga, y siempre va a pensar que si es algo malo va a hacer una campaña en su contra, y al otro electorado, si es algo malo para Macri, a la otra parte del electorado va a ser bueno, y ya no importa tanto ni las pruebas, ni lo que se diga, ni qué hay, sino las personas. Y eso es un problema que la dirigencia política tiene que resolver urgente y tiene mucho más que ver con dejar de mirar las encuestas y dejar de mirar las redes sociales para en eso definir políticas públicas, sino para que la agenda la ponga la política, independientemente de a quién le gusta o a quién no. Para eso se necesita consenso. La comunicación que viene tiene que ser una comunicación de consenso. Reina. Sí, de las instituciones con menor confianza de la democracia argentina están el Congreso, los partidos políticos y el Poder Judicial. Claro. A partir de lo cual, de vuelta, es quién está por encima del otro, y es una percepción de la opinión pública muy constante, que nosotros la vemos en los estudios, es
esta sensación de que al final, detrás de las bambalinas del poder, son todos amigos. Y eso es lo que digo, eso pone en crisis algo. Eso habla de una fragilidad del poder contemporáneo que no estaba presente en los comienzos de la democracia y que creo que sí hay un reconocimiento de parte de la dirigencia política de esta fragilidad actual. Y por eso la unidad, por eso el frente, por eso la defección de Cristina Kirchner y por eso el momento en el que estamos. Quiero compartir con ustedes la presentación que hizo Alberto Fernández de la nueva ministra de Seguridad, Sabina Frederick, una desconocida hasta hace muy poco, antropóloga, va a estar a cargo de esa cartera. Un contraste muy grande con Patricia Bullrich, porque quiero consultarles a los especialistas por este cambio rotundo que se va a ver en los próximos días. Lo vemos. La seguridad para mí es un tema muy importante. Soy de los que cree que el problema de la seguridad básicamente se resuelve con igualdad y no a los palos ni metiendo balas, pero que hay que dar respuesta a los que cometen un crimen y hay que dar respuestas a los problemas de la seguridad que cotidianamente se expresan en las calles. Y para eso he recurrido a Sabina Frederick. Ella ya ha trabajado en el Ministerio de Defensa, fue subsecretaria de Formación, es una antropóloga con un desarrollo académico muy importante en la Universidad de Quilmes y con quien, gracias a Dios, tengo el mismo pensamiento en la materia. Así que vamos a trabajar desde el primer día, mucho y bien, preservando los derechos de todos, sin necesidad de autorizar que alguien dispare por la espalda a otro. Bueno, ahí enseguida dos ejes, ¿no? Pienso igual que ella, dijo, dejando en claro de que Diego Borgal, quien sonaba como ministro de Seguridad, un hombre de masa que un sector del kirchnerismo ya había empezado a criticarlo de antemano por vincularlo a la mano dura, a la mano justa, como quieran llamarlo, de Patricia Bullrich. Bueno, marca, estoy del lado de Sabina Frederick, y esto es para despegarse, pero ¿qué creen que la gente puede llegar, digamos, a valorar de este cambio en la política de seguridad? Digamos, seguridad en la época kirchnerista era uno de los puntos más criticados de la gestión de Cristina, porque bueno, el tema de la puerta giratoria, el tema de la imputabilidad fue un tema que estuvo en agenda, y ingresa una persona que evidentemente tiene una visión muy distinta a la de Bullrich. Sí, en primer lugar habría que evaluar que efectivamente una de las mejores áreas evaluadas de la gestión de Cambiemos es el área de seguridad, ¿no? Y eso, con lo cual en ese punto tiene la futura ministra un desafío bastante importante, porque aún dentro de la coalición de Cambiemos, Patricia Bullrich logró ser una ministra mejor valorada, con lo cual ahí hay una vara a tomar. El punto es ¿por qué? Bueno, me parece que un poco lo que está buscando Alberto Fernández es reproducir esta idea que tenía Tony Blair, ¿no? De triangular, duro con el crimen, duro contra las causas del crimen, ¿no? Que es, bueno, por un lado trató de argumentar algo contra el crimen, digamos, sus políticas punitivas, pero sí muy anclado en la igualdad. Digo. El origen del crimen son las causas de la igualdad, y por eso pongo una antropóloga como ministra. Parte de esa narrativa me parece que es la narrativa clásica de la seguridad del progresismo, digamos, claro, de las posiciones de centro-izquierda, y trata un poco de ir hacia ese lugar. También hay que resaltar que Alberto Fernández, incluso como jefe de gabinete de Néstor Kirchner, siempre estuvo amparado en esta línea de manejo de la seguridad pública, incluso cuando estaba Marcelo Saín en torno a la PCA. Bueno, les agradecemos a los dos por haber venido. Ya se nos volvió el programa, me dice Vanina. Impresionante, así que les agradecemos. Correa vino con la familia, vino con la pequeña, con una bebé recién nacida, un viernes también. Pero bueno, hizo el esfuerzo de venir y lo valoramos doble. Reina ya amigo de la casa, así que les agradecemos a ambos.